Saludos, amigos. Hoy emprendemos un viaje a través de la vida de uno de los genios más brillantes y contradictorios de la literatura universal, Oscar Wilde. Fue el rey de los salones, el ídolo de la alta sociedad, un árbitro de la elegancia y un hombre cuya agudeza envidiaban las mejores mentes de su época. Sin embargo, de la noche a la mañana, este deslumbrante caballero se convirtió en un paria. Su nombre fue prohibido en la sociedad decente y sus libros fueron retirados de las bibliotecas. Oscar Wilde vivió una vida similar a una de sus propias obras de teatro. Un ascenso deslumbrante, un éxito vertiginoso y un final trágico que, aún hoy, nos encoge el corazón. Si les apasionan las historias sobre el talento, esa fuerza capaz tanto de elevarte a los altares como de destruirte por completo, quédense con nosotros. Y antes de empezar, háganse esta pregunta. ¿Es posible ser absolutamente honesto con uno mismo en una sociedad que te obliga a llevar máscaras? La historia de Oscar Fingal o Flaherty Wills Wilde comenzó el 16 de octubre de 1854. En Dublín, llegó al mundo en la casa número 21 de la calle Westland Row. Era una época en la que Irlanda aún no se había recuperado de los estragos de la gran hambruna, pero en el hogar de los Wilde se respiraba una atmósfera completamente distinta. La familia pertenecía a la élite intelectual de la capital irlandesa, a esa clase protestante dominante que marcaba el rumbo de la vida cultural y científica del país. Oscar era el segundo hijo. Su hermano mayor se llamaba William, y más tarde nacería su hermana menor, Isola, cuya prematura muerte dejaría una profunda cicatriz en el alma del futuro escritor. Para comprender a Oscar Wilde, es fundamental observar de cerca a sus padres, ya que fueron precisamente sus excentricidades y talentos los que forjaron los cimientos de su personalidad. Su padre, Sir William Wilde, fue un hombre ilustre en su tiempo. Para cuando Oscar nació, ya gozaba de la reputación de ser uno de los mejores oftalmólogos y otorrinolaringólogos de Irlanda. William Wilde fundó el Hospital Oftalmológico de San Marcos en Dublín, que atendía a los más necesitados, y por sus servicios a la medicina y su labor en el censo de Irlanda, fue nombrado caballero en 1864. Pero los intereses de Sir William iban mucho más allá de la medicina. Era un apasionado arqueólogo, etnógrafo y un ávido recopilador del folclore irlandés. La madre de Oscar, Jane Francesca L.J., era una figura aún más pintoresca y teatral. Escribía poesía bajo el seudónimo de Esperanza, que en italiano significa esperanza. En su juventud, fue una ferviente nacionalista irlandesa que llegó a incitar a la rebelión armada contra el dominio británico. Sus artículos en el periódico The Nation causaban un gran revuelo en la sociedad e incluso llamaron la atención de las autoridades. Lady Wilde regentaba uno de los salones literarios más de moda en Dublín, punto de encuentro para pintores, poetas y políticos. Era famosa por su extravagancia. Podía recibir a sus invitados a plena luz del día con las cortinas cerradas y las velas encendidas, ataviada con vestidos voluminosos que parecían sacados de un vestuario teatral. Fue en este ambiente impregnado del olor a libros antiguos, instrumental médico y maquillaje teatral, donde creció el joven Oscar. Desde muy pequeño absorbió las conversaciones sobre arte, leyendas milenarias y política. En la casa de los Wilde se valoraba el arte de la buena conversación, el pensamiento paradójico y la erudición. Hasta los 9 años, Oscar fue educado en casa. Institutrices de Francia y Alemania le enseñaron idiomas, y ya en su infancia hablaba con fluidez no solo inglés, sino también francés y alemán, algo que más adelante jugaría un papel crucial en sus conexiones europeas y en su carrera profesional. En 1864, cuando Oscar cumplió 10 años, fue enviado a la Portora Royal School en Enniskillen. Era una institución educativa de gran prestigio, una especie de Eton irlandés, donde se preparaba a los chicos para ingresar a la universidad y al servicio público. Durante sus años escolares, Oscar no mostró el menor interés por los juegos tradicionales ni por los deportes. El cricket y el fútbol le parecían pasatiempos toscos y carentes de sentido. Mientras que sus compañeros corrían tras un balón, Wilde prefería aislarse con un buen libro. Poseía una memoria fenomenal y una increíble capacidad de lectura rápida. Sus contemporáneos recordaban que podía hojear una página en unos pocos segundos y recitar su contenido casi al pie de la letra. En la escuela de Portora salió a relucir su talento para las lenguas clásicas,
Traducía con pasmosa facilidad textos complejos del griego antiguo y del latín, demostrando un sentido del estilo y del ritmo que estaba fuera del alcance de la mayoría de los alumnos. En su último año, Oscar ganó la medalla de oro Carpenter por su excelencia en el estudio del Nuevo Testamento en griego. Sin embargo, ya por aquel entonces su comportamiento se alejaba de las normas establecidas. Le encantaba arreglarse. Cuidaba su aspecto mucho más de lo que era habitual entre los estudiantes y llevaba sombrero de copa, lo que provocaba burlas a las que él respondía con una dignidad inquebrantable. En 1871, a la edad de 17 años, Oscar Wilde ingresó en el Trinity College de Dublín, la universidad más antigua y respetada de Irlanda. Allí pasó 3 años estudiando filología clásica. Su mentor fue el profesor John Pentland Mahaffy, un reputado helenista, un hombre de mente afilada y modales refinados. Mahaffy ejerció una influencia colosal sobre el joven Wilde, inculcándole el amor por la cultura griega no como un conjunto de textos muertos, sino como un ideal vivo de belleza y armonía. Más tarde, Wilde diría sobre Mahaffy: «Fue mi primer y mejor maestro, el erudito que me enseñó a amar las cosas griegas». El paso de Oscar por el Trinity College fue brillante. Ganó una beca de la fundación, lo cual era un gran honor, y en 1874 obtuvo la medalla de oro Berkeley, el máximo galardón de la universidad por sus logros en el estudio de la lengua griega. El tema de su trabajo de concurso fueron los fragmentos de los comediógrafos griegos. Este triunfo le abrió las puertas de Oxford. Oscar consiguió una codiciada beca para estudiar en el Magdalen College de la Universidad de Oxford, lo que supuso un salto a un nivel completamente nuevo. El Oxford de aquella época era el epicentro de la vida intelectual y espiritual de Inglaterra. Su traslado allí en 1874 marcó un punto de inflexión en la biografía de Wilde. Si Dublín le dio sus raíces y su amor por la palabra, Oxford pulió ese talento y le dio forma. Allí chocaron dos poderosas corrientes filosóficas, y la tensión entre ambas definió la visión del mundo de Wilde. Por un lado estaba John Ruskin, profesor de Bellas Artes, que predicaba la responsabilidad moral del arte y la necesidad del trabajo. Ruskin llegó a organizar a un grupo de estudiantes para construir una carretera, con el fin de demostrar la importancia de la creación física. Wilde participó en este proyecto a pesar de que el trabajo manual le era ajeno, movido exclusivamente por el respeto que sentía hacia la figura de su maestro. Por otro lado, se encontraba Walter Pater, autor del libro El Renacimiento, quien sostenía que el arte no tenía por qué enseñar el bien ni dar lecciones morales. Según Pater, el propósito del arte era proporcionar el placer supremo, capturar impresiones fugaces y arder con una llama dura y pura. Esta filosofía, bautizada como esteticismo o el arte por el arte, caló hondo en el alma de Oscar. Poco a poco se fue alejando de las ideas de Ruskin para convertirse en un fiel seguidor de Pater. La vida debe imitar al arte, y no al revés. Esta premisa se convirtió en el lema vital de Wilde. En Oxford, Oscar empezó a construir de forma consciente su imagen pública. Comprendió que en la sociedad victoriana, encorsetada por reglas y convencionalismos estrictos, quien llama la atención es aquel que se atreve a ser diferente. Se dejó el pelo largo, lo cual era un desafío a la moda de la época, y empezó a decorar su habitación de la universidad con plumas de pavo real, porcelana china y lirios. Su frase más célebre de aquellos años fue: «Cada día me resulta más difícil estar a la altura de mi porcelana azul». Esta declaración corrió como la pólvora por toda la universidad, despertando admiración en unos e irritación en otros. Los clérigos llegaron a pronunciar sermones desde los púlpitos, condenando semejante adoración por los objetos materiales. Wilde no se limitaba a estudiar, convirtió su paso por la universidad en una auténtica actuación. Podía pasarse horas eligiendo una corbata, argumentando que un nudo perfectamente hecho era el primer paso serio en la vida. Pero detrás de esa máscara de dandy y holgazán se escondía un esfuerzo titánico. Oscar seguía demostrando unas capacidades académicas sobresalientes. En 1876 obtuvo las máximas calificaciones en los exámenes intermedios, conocidos como Moderations. Paralelamente a sus estudios, empezó a escribir poesía, que se publicaba en revistas irlandesas e inglesas. Un hito fundamental fue su viaje a Grecia e Italia en 1877. Junto al profesor Mahaffy, visitó los lugares sobre los que tanto había leído en los textos antiguos.
Contemplar las ruinas de Olimpia, los templos y los paisajes del Mediterráneo afianzó sus convicciones estéticas. Sin embargo, este viaje también tuvo sus consecuencias negativas. Debido a un retraso, Oscar llegó tarde al inicio del semestre en Oxford, por lo que fue multado y suspendido temporalmente de las clases. Se tomó este castigo con total filosofía y aprovechó su tiempo libre para escribir. La culminación de su etapa en Oxford llegó con la concesión del prestigioso premio Newdigate en 1878. Este galardón se otorgaba anualmente a los estudiantes de Oxford por el mejor poema sobre un tema determinado. El tema de aquel año era Rávena, la ciudad italiana que Wilde había visitado durante su viaje. Su poema Rávena fue declarado el ganador. Como mandaba la tradición, el vencedor debía recitar su obra en una solemne ceremonia en el Teatro Sheldonian. Oscar estuvo magistral. Su voz, rica en matices, y su enorme seguridad en el escenario cautivaron al auditorio. Ese fue su primer gran triunfo público. En noviembre de 1878, Oscar Wilde aprobó sus exámenes finales, obteniendo el título de licenciado en artes con doble matrícula de honor, la máxima calificación posible en el sistema universitario británico. Los examinadores quedaron atónitos ante sus conocimientos. Cuenta la leyenda que, durante su examen de griego, le pidieron que tradujera un pasaje de la Pasión de Cristo. Cuando el examinador le dijo, «Es suficiente», él siguió traduciendo, alegando que estaba impaciente por saber cómo terminaba la historia. Por supuesto, Wilde conocía la trama a la perfección, pero no pudo resistir el placer de interpretar el papel de un entusiasta ingenuo. Al graduarse de la universidad, Oscar Wilde tenía 24 años. Ya no era simplemente un estudiante irlandés con talento. Se había convertido en una personalidad madura, con una visión del mundo única, una postura filosófica clara y la reputación de ser un hombre que no temía nadar a contracorriente. Su padre, Sir William, había fallecido en 1876, dejándole a la familia un legado complicado y lleno de deudas, y su madre se había mudado a Londres. Oscar sabía que la carrera académica en Oxford, a pesar de todos sus éxitos, se le quedaba pequeña. Sus ambiciones volaban mucho más alto que los muros de la universidad. Decidió conquistar Londres, pero no como un erudito o un modesto literato, sino como profesor de estética, como la encarnación viva de la belleza. Dejó Oxford con un gran bagaje de conocimientos, una medalla de oro y la firme intención de hacer que la capital del Imperio Británico hablara de él. El mundo de la Inglaterra victoriana, estricto, industrial y pragmático, aún no sabía que estaba a punto de irrumpir en escena un hombre dispuesto a convertir la vida misma en una obra de arte. Las puertas del gran mundo estaban abiertas de par en par, y Oscar Wilde las cruzó con esa gracia que solo él poseía. A principios de la década de 1880, Oscar Wilde se trasladó a Londres, y esta mudanza marcó el inicio de uno de los capítulos más fascinantes de la historia de la sociedad victoriana. El Londres de aquella época era una ciudad de contrastes. El smog industrial, la espesa niebla, la rigidez de la alta sociedad y la estricta moral dictada por la reina Victoria. En medio de este entorno gris y ordenado, Oscar irrumpió como una flor exótica y deslumbrante. Se instaló en el barrio de Chelsea, que ya empezaba a ganarse la fama de ser el refugio de artistas e intelectuales, y se puso manos a la obra para crear su gran obra maestra, él mismo. Muy pronto, Wilde se convirtió en la figura más reconocible de las calles londinenses. Era imposible confundirlo con nadie. Descartó las sobrias levitas y los sombreros de copa que se exigían a cualquier caballero, y se enfundó en chaquetas de terciopelo, pantalones hasta la rodilla, medias de seda y camisas holgadas de cuello vuelto. Su larga melena, que le caía sobre los hombros, dejaba perplejos a los transeúntes más conservadores, pero el atributo estrella de su imagen fue la flor. Oscar solía aparecer en público con un lirio en la mano o con un enorme girasol en el ojal. No se trataba de provocar por provocar. Cada detalle de su vestuario era un manifiesto del esteticismo, un movimiento que proclamaba el culto a la belleza. Wilde afirmaba que la moda victoriana era espantosa porque resultaba antinatural y limitaba los movimientos. Él, por el contrario, buscaba devolver a la ropa la fluidez y la libertad propias de la época del Renacimiento. Sus paseos por Piccadilly se convertían en auténticas representaciones teatrales. La gente se detenía, los carruajes frenaban, y los caricaturistas de revistas satíricas, como Punch, encontraban en él una fuente inagotable de inspiración. Sin embargo, tras esa excentricidad superficial,
se escondía un cálculo muy pragmático. Oscar entendía los engranajes de la fama mejor que cualquiera de sus contemporáneos. Sabía que, para que te escuchen, primero tienen que verte. Y la estrategia funcionó. En 1881, la ópera cómica de Gilbert y Sullivan, titulada Paciencia, satirizó el movimiento esteticista, y el protagonista, el poeta cómico Bunthorne, estaba claramente inspirado en Wilde. En lugar de ofenderse, Oscar supo sacar partido de este éxito. El productor de la ópera, Richard Doyle Carte, le propuso hacer una gira de conferencias por Norteamérica para que el público estadounidense pudiera ver a un esteta de verdad y comprender mejor la sátira de la obra. En enero de 1882, el barco Arizona llevó a Oscar Wilde a Nueva York. Cuenta la leyenda que, al pasar por la aduana, cuando el agente le preguntó si tenía algo que declarar, Wilde respondió: «No tengo nada que declarar excepto mi genio». Esta frase corrió como la pólvora por todos los periódicos, marcando el tono de toda su visita. La prensa estadounidense lo recibió con recelo e incluso con hostilidad. Los periodistas esperaban encontrarse a un holgazán amanerado del que poder burlarse a sus anchas. Uno de sus encuentros con los reporteros se ha vuelto un clásico. Cuando los periodistas, intentando atraparlo en su propia arrogancia, le preguntaron: «¿Nos encuentra usted estéticos?», Oscar los miró de arriba abajo y respondió con total tranquilidad: «No, pero espero llegar a serlo». Nunca se quedaba sin palabras y tenía el don de desarmar a los críticos con su brillante intelecto. Lo que iba a ser una gira de 4 meses se acabó prolongando todo un año. Wilde recorrió Estados Unidos y Canadá, impartiendo 140 conferencias. Los temas de sus charlas, como el renacimiento del arte inglés y la decoración del hogar, parecían estar a años luz de la dura realidad cotidiana de los estadounidenses, pero Oscar llenaba los teatros. No solo habló ante el público refinado de la costa este, sino también ante los mineros de las montañas rocosas. En la ciudad de Leadville, Colorado, bajó a una mina de plata en un cubo. Los mineros, hombres rudos y sencillos, al principio se reían de aquel extraño caballero vestido de terciopelo, pero después de que Wilde bebiera whisky con ellos sin inmutarse y les contara la apasionante historia del orfebre Benvenuto Cellini, lo aceptaron como a uno de los suyos. Más tarde, Oscar escribiría: «Les di una conferencia sobre la ética del arte. Les leí pasajes de la autobiografía de Benvenuto Cellini. Parecían fascinados. Me sentí muy halagado». Este viaje le dio independencia económica y le otorgó fama internacional. Regresó a Londres, ya no como aquel irlandés raro del girasol, sino como el hombre que había conquistado el Nuevo Mundo. En 1883 pasó una temporada en París, donde cambió su estilo por uno mucho más elegante y sobrio. Se cortó el pelo y los pantalones de terciopelo dieron paso a trajes de sastre impecables. Estaba madurando y su imagen de esteta se volvía mucho más sofisticada. El 29 de mayo de 1884 se produjo un acontecimiento crucial en la vida de Oscar. Se casó. La elegida fue Constance Lloyd, hija de un acaudalado abogado dublinés. Fue un matrimonio por amor, aunque con un toque de pragmatismo. Oscar necesitaba fondos para mantener su estilo de vida, y Constance tenía una dote pequeña pero constante. La boda fue el evento de la temporada. La novia lució un vestido de satén color crema diseñado a partir de los bocetos del propio Wilde, y el novio irradiaba felicidad. Los recién casados se instalaron en el número 16 de la calle Taite, en Chelsea. La decoración de esa casa se convirtió en un nuevo proyecto para Wilde. Junto al arquitecto Edward Godwin, creó un interior que rompía radicalmente con las típicas viviendas victorianas, siempre atiborradas de muebles pesados y telas oscuras. Las paredes de la casa de los Wilde se pintaron en tonos claros y limpios: blanco, amarillo, verde pálido. Había pocos muebles, pero cada pieza estaba cuidadosamente seleccionada. Esta casa se erigió como el símbolo del buen gusto, y muy pronto la gente empezó a acudir a Wilde en busca de consejos de decoración. De este matrimonio nacieron 2 hijos, Cyril en 1885 y Vivian en 1886. Oscar resultó ser un padre tierno y cariñoso. Se pasaba las horas jugando con los niños, inventando cuentos mágicos que más tarde servirían de base para sus famosos relatos infantiles. Sin embargo, este idilio familiar requería una inyección constante de dinero. Sus ingresos literarios eran irregulares, y Wilde
se vio obligado a buscar un trabajo estable. En 1887 aceptó la oferta para dirigir la revista El Mundo de la Mujer. Antes de su llegada era una publicación mediocre, llena de dibujos de vestidos de moda y cotilleos de la alta sociedad. Wilde se tomó el trabajo con una seriedad sorprendente. Cambió el nombre de la revista simplemente a Mundo Femenino y renovó por completo su concepto. Oscar estaba convencido de que a las mujeres no solo les interesaba la moda, sino también la literatura, la política, la educación y los problemas sociales. En las páginas de la renovada revista comenzaron a aparecer artículos sobre la educación femenina, el derecho al voto y reseñas de libros y obras de teatro. Wilde invitó a colaborar a conocidas escritoras y activistas sociales. Él mismo escribía críticas y notas en las que exponía sus ideas estéticas, pero lo hacía con un lenguaje accesible y cercano. Su etapa como editor, que duró hasta 1889, demostró que detrás de la máscara del dandy ocioso se escondía un profesional tenaz, capaz de dirigir un complejo proceso editorial. A finales de los años 80, Oscar Wilde ya tenía una posición consolidada en la sociedad londinense. Era el invitado estrella en cualquier cena de gala, donde su ingenio valía su peso en oro. La gente lo invitaba a propósito solo para escuchar sus deslumbrantes monólogos. Podía hablar de cualquier tema, desde escultura clásica hasta el menú de la cena, y convertía cada conversación en un espectáculo de fuegos artificiales llenos de paradojas. Pero en el fondo de su corazón, sentía que su verdadero talento, el de escritor, aún no había eclosionado del todo. El periodismo y las conferencias le daban dinero y fama, pero no la inmortalidad. Estaba listo para dar el siguiente paso: pasar de hablar sobre arte a crear un arte verdaderamente grande. Se acercaba la década que se convertiría en la edad de oro de Oscar Wilde, la época de sus grandes triunfos y de sus mayores obras maestras. Para cuando regresó triunfante de América y comenzó su vida familiar, Oscar Wilde ya era toda una celebridad, pero aquella fama le dejaba un sabor extraño. Se le conocía como el dandy, el conferenciante brillante, el personaje de las caricaturas, pero el mundo literario seguía esperando una prueba sólida de su talento. Wilde era muy consciente de que, para pasar a la historia, no bastaba con ser famoso. Necesitaba crear una obra que sobreviviera a su creador. Su primera apuesta seria para ganarse un lugar en el panteón de los grandes escritores fue una colección de poesía, bautizada de manera muy sencilla, Poemas. El libro vio la luz en julio de 1881. Oscar, fiel a sus principios estéticos, se aseguró de que el volumen fuera hermoso tanto en su contenido como en su forma. La primera edición se imprimió en un caro papel holandés hecho a mano, y la encuadernación se hizo en pergamino blanco con flores de ciruelo estampadas en oro. Solo tener ese libro en las manos ya era un deleite. La tirada de 750 ejemplares se agotó en un abrir y cerrar de ojos, lo que sin duda supuso un gran éxito para un primer poemario. Sin embargo, la reacción de la crítica fue mucho más compleja y contradictoria que el entusiasmo del público. La élite literaria londinense recibió Poemas con una mezcla de recelo y abierta hostilidad. La principal acusación que resonaba en las reseñas era la falta de originalidad. Los críticos señalaban, y no sin razón, la evidente influencia que sus ídolos habían ejercido sobre él: John Keats, Algernon Swinburne y Dante Gabriel Rossetti. En los versos de Wilde se percibían los ecos de la melancolía romántica de Keats y la sensualidad musical de los prerrafaelitas. La revista satírica Punch comentó con sorna: el poeta es Wilde, pero la poesía es Swinburne. Incluso la biblioteca de la Oxford Union, donde Oscar había brillado en sus tiempos de estudiante, se negó a aceptar el ejemplar que el autor les había regalado, acusándolo de plagio. Pero reducir la poesía de Wilde a una mera imitación sería una gran injusticia. Bajo esa similitud superficial con sus predecesores, latía una voz única que apenas empezaba a forjarse. Wilde no se limitaba a copiar los recursos de otros, sino que los llevaba a la perfección, al límite del decorativismo. Sus poemas estaban rebosantes de colores, aromas, piedras preciosas y ricas telas. Era una poesía basada en las sensaciones más que en el pensamiento. Al leer poemas como Cármides o Pantea, casi se podía sentir el peso del terciopelo, el frescor del mármol y el embriagador aroma de los lirios. Es más, en esta colección ya asomaban temas que se convertirían en la piedra angular de toda la obra de Wilde:
y que tanto escandalizaban a los moralistas victorianos. Hablamos del tema del pecado, oculto tras la máscara de la belleza, y del placer, indisolublemente ligado al sentimiento de culpa. En una Inglaterra victoriana donde la literatura debía impartir elevadas lecciones morales, Wilde se atrevió a exaltar la belleza puramente sensual. En sus versos, los mitos clásicos se entrelazaban con las emociones modernas, y la alegría pagana de vivir convivía con la compasión cristiana. El talento de Wilde brilló con especial intensidad en sus sonetos y pequeños esbozos líricos. Obras como Impressions du matin, Impresiones de la mañana, demostraban su capacidad para, con solo un par de trazos, evocar la atmósfera de un amanecer londinense, donde el Támesis parece amarillo como el oro viejo y las barcazas navegan entre la niebla como fantasmas. Aquí Wilde se erigía como un poeta impresionista, capturando un instante efímero del mundo. Su lenguaje poseía una musicalidad asombrosa. No elegía las palabras solo por su significado, sino por su sonido, creando complejas aliteraciones y patrones rítmicos. Más tarde diría que un escritor debe hacer con las palabras lo mismo que un joyero hace con las piedras preciosas, tallarlas y engastarlas de tal modo que brillen con luz propia. A pesar de las críticas, la colección alcanzó 5 ediciones en un solo año. Esto demostró que Wilde tenía su propio público, personas cansadas de tanta moralina y sedientas de belleza. Para Oscar, esta experiencia fue una lección invaluable. Comprendió que su punto fuerte no residía en imitar a los románticos, sino en crear un estilo propio y paradójico. La poesía se convirtió en su laboratorio personal, el lugar donde pulió su dominio de las palabras. Aprendió a estructurar las frases y a manejar las emociones del lector. Aquellas metáforas y comparaciones que en sus poemas a veces resultaban recargadas, más tarde se integrarían de forma natural en la prosa y el teatro, dotándolas de ese brillo inconfundible que hoy conocemos como el estilo Wilde. Durante esta misma etapa comenzaron a surgir los primeros destellos de su futura gloria teatral, aunque sus primeras obras, como Vera o Los nihilistas, y La duquesa de Padua, escritas en verso blanco imitando la tragedia shakespeariana, no gozaron de gran éxito en los escenarios, evidenciaron la atracción que Wilde sentía por el teatro. El formato del poema lírico se le quedaba pequeño, necesitaba personajes, conflictos, lenguaje vivo y la reacción del público en directo. La publicación de Poemas en 1881 marcó un antes y un después. Puso fin a su etapa de aprendizaje. Oscar Wilde demostró que no era un simple charlatán de salón, sino un escritor serio y dispuesto a trabajar duro. Las acusaciones de inmoralidad y esteticismo que llovieron sobre su libro no hicieron más que avivar el interés por su figura. Wilde comprendió algo fundamental. En el mundo del arte, un buen escándalo puede ser mucho más útil que un halago. Si la gente discute sobre ti, es señal de que has tocado un nervio de la época. Este libro también le abrió las puertas de unos círculos literarios que hasta entonces le estaban vedados. Durante sus viajes a París, conoció a los poetas y escritores más importantes de Francia, como Paul Verlaine y Stéphane Mallarmé. Los simbolistas franceses lo acogieron con mucha más calidez que los conservadores ingleses. Vieron en él a un alma gemela, a un hombre que entendía que el arte no debe servir a fines utilitarios. Estos encuentros enriquecieron la paleta creativa de Wilde, añadiéndole pinceladas de decadentismo y simbolismo. De este modo, al llegar a mediados de los años 80, Oscar Wilde estaba preparado. Tenía estilo, tenía reputación y sabía lo que era enfrentarse a la crítica. Pero lo más importante es que presentía que la poesía era solo el preludio. La verdadera magia estaba por llegar a través de la prosa. Sentía que era capaz de contar historias que maravillarían al mundo, igual que las leyendas irlandesas lo habían maravillado a él de niño. Y muy pronto comenzaría a narrar esas historias, pero no lo haría con novelas para adultos, sino con el género que parece más inocente de todos, los cuentos de hadas. La década de los años 80 del siglo XIX reveló una faceta nueva e inesperada en Oscar Wilde. El hombre al que la sociedad estaba acostumbrada a ver como un esteta cínico y amante de las paradojas, de pronto se volcó en un género que parecía ser el más inocente y alejado de las intrigas de salón, el cuento literario. Sin embargo, el impulso para dar este paso no fue el deseo de entretener a la alta sociedad, sino una experiencia profundamente íntima, la paternidad. Con el nacimiento de sus hijos, Cyril y Vivian, Wilde descubrió su talento para contar historias capaces de cautivar la imaginación infantil.
Pero el genio de Wilde era de tal magnitud que, incluso al contarle un cuento a un niño, volcaba inevitablemente toda su filosofía, todo el dolor y la sabiduría de un hombre adulto consciente de las imperfecciones del mundo. En mayo de 1888 se publicó la colección El Príncipe Feliz y otros cuentos. Este delgado librito, ilustrado por Walter Crane y Giacomo Hood, cayó como una bomba en los círculos literarios, una bomba silenciosa y de efecto retardado. Los lectores esperaban de Wilde otra ración de refinadas mordacidades, y en su lugar se encontraron con parábolas desgarradoras, llenas de compasión cristiana, que hablaban de amor, sacrificio y desigualdad social. El cuento que da título al libro, El Príncipe Feliz, se convirtió probablemente en la obra más conocida de Wilde dentro de este género. La historia de la amistad entre la estatua dorada de un príncipe, que en vida nunca conoció las lágrimas, y una pequeña golondrina que se ha quedado rezagada de su bandada, es algo que muchos conocemos desde la infancia. Pero si releemos esta historia de adultos, descubrimos su verdadera y trágica profundidad. Wilde contrapone de forma magistral el esplendor exterior con la belleza interna de las buenas acciones. El príncipe feliz, erigido en lo alto de la ciudad, ve por primera vez el sufrimiento de los pobres, una costurera con su hijo enfermo, un joven dramaturgo que se congela en una buhardilla, una niña que vende cerillas, y decide entregarles todo lo que tiene, el rubí de su espada, los zafiros de sus ojos y, finalmente, todo el pan de oro que recubre su cuerpo. Wilde no tiene miedo de mostrar el alto precio que se paga por hacer el bien. En sus cuentos, la bondad no ocurre por arte de magia. Siempre requiere un sacrificio. El príncipe se vuelve ciego y horrible, transformándose en un bloque de metal gris, y la golondrina que decidió quedarse con su amigo en lugar de volar hacia el cálido Egipto muere de frío a sus pies. El final del cuento, donde los gobernantes de la ciudad deciden fundir la inútil estatua y tiran el pájaro muerto a la basura, suena como una dura condena a la sociedad de consumo que solo valora el brillo exterior. Y solo Dios, en la escena final, elige el corazón de plomo del príncipe y el pájaro muerto como lo más valioso de toda la ciudad. Aquí Wilde, a quien a menudo tachaban de inmoral, se erige como un escritor con una profunda ética, predicando los ideales de la misericordia. Aún más trágico y complejo es otro de los cuentos de la colección, El ruiseñor y la rosa. En él, Wilde explora el choque entre el sentimiento verdadero y el frío racionalismo. Un estudiante, enamorado de la hija de un profesor, sufre porque no tiene una rosa roja que regalarle a su amada. El ruiseñor, al escuchar sus lamentos, decide ayudarle convencido de que el amor es el mayor milagro del mundo. El precio de la rosa es la vida del pájaro. El ruiseñor deberá cantar toda la noche apretando su pecho contra una espina, para que su sangre tiña los pétalos. La descripción de la muerte del ruiseñor es una de las escenas más potentes y dolorosas de la literatura universal. Wilde narra cómo el canto del pájaro se vuelve cada vez más fuerte hasta que la espina le atraviesa el corazón, dando a luz una rosa de una belleza sin igual. Pero, ¿qué ocurre después? El estudiante encuentra la rosa, se la lleva a la joven y ella rechaza la flor porque el sobrino del chambelán le ha enviado joyas de verdad y las flores no cuestan tanto dinero. Al final, el estudiante tira la rosa al suelo, donde la aplasta la rueda de un carro y vuelve a sus polvorientos libros de metafísica, declarando que el amor es una tontería, porque no demuestra nada. En este relato, Wilde condena el pragmatismo de la época victoriana. Demuestra que un mundo obsesionado con la lógica y el beneficio económico es incapaz de valorar la verdadera belleza y el sacrificio. Desde el punto de vista de la trama, el sacrificio del ruiseñor resulta en vano, pero es precisamente esa falta de sentido a los ojos del mundo lo que lo vuelve sagrado a los ojos del lector. Wilde nos dice, el arte y el amor no tienen por qué ser útiles. Su valor reside en sí mismos, incluso cuando el mundo los pisotea en el fango. 3 años después, en 1891, Wilde publicó su segunda colección de cuentos, Una casa de granadas. Estas historias, El joven rey, El cumpleaños de la infanta, El pescador y su alma, El niño estrella, eran aún más elaboradas y decorativas. El propio Wilde reconocía que no estaban escritas tanto para niños como para personas de 8 a 80 años. El lenguaje de estos relatos recuerda a un brocado bordado con joyas, las descripciones de palacios,
vestimentas y rituales ocupan páginas enteras. En El cumpleaños de la infanta, Wilde aborda el tema de la crueldad de la belleza. Un enano feísimo, atrapado en el bosque, baila para la hermosa infanta, creyendo que ella ríe de alegría y de amor hacia él. Pero cuando ve su propio reflejo en un espejo y comprende que ella se burlaba de su fealdad, se le rompe el corazón. La reacción de la infanta ante la muerte del enano es gélida y aterradora. En el futuro, que aquellos que vengan a jugar conmigo no tengan corazón. Esta frase se convirtió en una de las más citadas, como símbolo de una estética desalmada y carente de compasión. En El niño estrella, Wilde vuelve a tratar el tema de la redención a través del sufrimiento. El protagonista, dotado de una belleza sobrenatural pero con un corazón cruel, rechaza a su madre mendiga y en ese mismo instante se transforma en un monstruo parecido a un sapo. Para recuperar su aspecto deberá recorrer un largo camino de humillaciones y servicio a los demás. Solo cuando aprenda a compadecerse de los más débiles, la belleza volverá a él. Esta idea, que la belleza exterior sin bondad interior carece de sentido, es el hilo conductor de toda la obra de Wilde, desmontando la creencia popular de que era un simple amante superficial de las formas. La crítica recibió los cuentos de Wilde con asombro. Los reseñistas destacaban su perfección estilística, comparando al autor con Hans Christian Andersen, pero subrayando que en Wilde había menos calidez hogareña y más sofisticación estética. Cuando le preguntaban para quién estaban escritos estos libros, el propio Wilde respondía con su estilo habitual: no para los niños, sino para aquellos que han conservado la capacidad de alegrarse y maravillarse. Estos dos pequeños volúmenes hicieron más por la reputación de Wilde que muchas de sus conferencias. Demostraron que detrás de la máscara del dandy de la flor verde en el ojal había un hombre de gran sensibilidad, que sentía profundamente el dolor ajeno. Estos cuentos sirvieron de puente entre su poesía temprana y la gran prosa que vendría después. En ellos perfeccionó su estilo y aprendió a combinar la solemnidad bíblica con la sencillez de un buen narrador. Hoy, más de 100 años después, El príncipe feliz y El ruiseñor y la rosa forman parte de los planes de estudio en escuelas de todo el mundo, desde Gran Bretaña hasta Japón. Se les leen a los niños antes de dormir, se adaptan al teatro y se convierten en películas de animación. El secreto de su vigencia es muy simple. Wilde supo tocar temas universales sin caer en aburridos sermones morales. Demostró que la belleza puede salvarte, pero también puede destruirte, y que los verdaderos tesoros a menudo se esconden bajo una capa de plomo. Pero lo más importante es que estos cuentos prepararon al lector para la llegada de la obra maestra más enigmática y oscura de Wilde. La novela que cambiaría la concepción del bien y del mal en la literatura de finales del siglo XIX. A principios de los años 90 del siglo XIX, Oscar Wilde ya era un reconocido escritor, conferenciante y periodista, pero la verdadera fama, la que ensordece, no le aguardaba en el silencio de las bibliotecas, sino bajo los focos de los escenarios. Siempre intuyó que su talento había nacido para el teatro. Su forma de hablar, repleta de brillantes paradojas y respuestas fulminantes, era teatral por naturaleza. Y así, el 20 de febrero de 1892, en el Teatro St. James, tuvo lugar un estreno que cambiaría para siempre la historia de la comedia inglesa: El abanico de Lady Windermere. Era un paso arriesgado. En aquella época, los escenarios londinenses estaban dominados por melodramas sentimentales y pesadas tragedias. El público estaba acostumbrado a una separación muy clara entre héroes y villanos, entre esposas virtuosas y mujeres perdidas. Wilde, en cambio, ofreció a los espectadores algo completamente distinto: una obra sobre una mujer buena, como rezaba el subtítulo, en la que los conceptos del bien y del mal se intercambiaban a un ritmo de vértigo. La trama giraba en torno a la joven y puritana Lady Windermere, que sospecha que su marido tiene una aventura con la enigmática señora Erlynne, una mujer de dudosa reputación. Según las reglas de la moral victoriana, la señora Erlynne debía ser la villana que destrozaba a la familia. Pero Wilde pone todo patas arriba. Es precisamente la mujer perdida quien salva el honor de la decente Lady Windermere, sacrificando en el proceso su propia oportunidad de volver a ser aceptada en la alta sociedad. El éxito de la obra se debió en gran medida a la colaboración de Wilde con George Alexander, director del Teatro St. James y uno de los actores principales. Alexander era un perfeccionista que exigía naturalidad a su elenco
algo que encajaba a la perfección con los diálogos vivos y chispeantes de Wilde. Los ensayos se llevaron a cabo en un clima de gran tensión creativa, pero el resultado superó todas las expectativas. La noche del estreno, el teatro estaba abarrotado. La flor innata de la sociedad londinense, desde aristócratas hasta críticos literarios, acudió a ver qué había preparado aquel imprevisible irlandés. Y Wilde no defraudó. Desde las primeras frases, el público quedó hipnotizado. Los personajes hablaban el idioma que los espectadores soñaban con hablar. Un lenguaje fluido, ingenioso y cínico. Fue en esta obra donde se pronunció la famosa frase de Lord Darlington: «Puedo resistirlo todo menos la tentación». Los aplausos estallaban después de cada réplica acertada, y al final se convirtieron en una auténtica ovación. Sin embargo, Oscar Wilde no habría sido el mismo si se hubiera conformado con presentar una buena obra de teatro. Convirtió su aparición ante el público en un espectáculo aparte, que dio tanto que hablar como la propia función. Cuando cayó el telón y el teatro se llenó de gritos de «¡Autor! ¡Autor!», Wilde salió al escenario con una calma imperturbable. Iba vestido de forma impecable. Lucía un clavel verde en la solapa de su levita y sostenía un cigarrillo humeante en la mano. Fumar en el escenario delante del público se consideraba el colmo de la mala educación y la falta de respeto. Pero Wilde, sacudiendo la ceniza, pronunció un discurso que pasó a la historia. «Señoras y señores, me alegra enormemente que les haya gustado tanto mi obra. Yo también he disfrutado muchísimo con ella». Ese descaro, esa tranquila admiración por sí mismo, no ahuyentaron al público, sino todo lo contrario, lo conquistaron. El clavel verde se convirtió al instante en un símbolo de exclusividad y talento artístico, y pronto los jóvenes de todo Londres empezaron a llevar flores teñidas artificialmente de colores antinaturales, como señal de pertenencia al círculo de los estetas. El éxito económico de El abanico de Lady Windermere fue arrollador. Wilde ganó 7.000 libras esterlinas solo durante el primer año en cartel, lo que en aquella época era una fortuna. Por primera vez en su vida alcanzó la plena libertad financiera. Ahora podía permitirse todo lo que soñaba: cenas en los restaurantes más caros, como el Café Royal y el Savoy, los mejores vinos, viajes y regalos para sus amigos. Los críticos, que antes lo miraban por encima del hombro, se vieron obligados a reconocer el nacimiento de un gran dramaturgo. Señalaron que Wilde había resucitado el género de la comedia de costumbres, que había languidecido desde tiempos de Sheridan y Goldsmith en el siglo XVIII. Pero Wilde le añadió una agudeza moderna y una enorme profundidad psicológica. Sus personajes no eran simples caricaturas, sino personas reales, atrapadas en los convencionalismos sociales. Tras el triunfo de El abanico, los productores teatrales hacían cola para pedirle nuevas obras a Wilde. Se convirtió en el rey del West End. Su nombre en el cartel garantizaba que se colgaría el letrero de «No hay billetes». Oscar saboreaba su posición como dueño de las mentes. Sentía que había encontrado el formato ideal para expresar sus ideas. El teatro le permitía hablar con miles de personas al mismo tiempo, haciéndoles reír de sus propios prejuicios. A la primera obra le siguieron nuevos encargos. Wilde trabajaba con rapidez y gran inspiración. En 1893 escribió Una mujer sin importancia, obra que consolidó su éxito. En ella fue un paso más allá en su crítica a la doble moral de la sociedad, poniendo en boca de sus personajes aforismos aún más afilados. El estreno tuvo lugar en el Teatro Haymarket el 19 de abril de 1893 y fue recibido con el mismo entusiasmo. Este periodo, de 1892 a 1895, fue el punto culminante de la fama de Oscar Wilde. Estaba en todas partes. Los periódicos lo citaban, la gente copiaba su estilo y su opinión era ley en cuestiones de gusto. Parecía que aquella fiesta iba a durar eternamente. Caminaba por la vida con ligereza, como si estuviera bailando y el mundo estaba a sus pies. Pero fue precisamente en ese momento de gloria máxima, cuando parecía que nada podía nublar su horizonte, cuando comenzaron a acumularse los nubarrones, presagiando una tormenta que arrasaría con todo. Pero, de momento, la música seguía sonando, el champán corría a raudales y el clavel verde en la solapa seguía siendo el símbolo inconfundible del genio que se atrevió a ser él mismo. Mientras el público de los teatros aplaudía a rabiar las comedias de Wilde, en el mundo literario se desarrollaba un drama muy distinto en torno a su figura.
Si bien las obras de teatro le dieron fama y riqueza a Oscar, la obra de la que vamos a hablar ahora le garantizó la inmortalidad, aunque a punto estuvo de costarle la reputación en vida. Nos referimos a su única novela publicada, El retrato de Dorian Gray. Este libro se erigió como el manifiesto del esteticismo europeo y en uno de los títulos más comentados de finales del siglo XIX. La historia de la publicación de esta novela parece en sí misma un relato de detectives. Apareció por primera vez en julio de 1890 en las páginas de la revista estadounidense Lippincott's Monthly Magazine. El editor de la revista, Joseph Stoddart, le encargó la novela a Wilde durante una comida en el Hotel Langham de Londres. Oscar, que andaba corto de dinero, aceptó, a pesar de que escribir prosa extensa le resultaba difícil. Cuando el manuscrito llegó a la redacción, Stoddart se quedó escandalizado por la franqueza del texto y, sin que el autor lo supiera, eliminó unas 500 palabras, por miedo a que lo acusaran de obscenidad. Pero incluso en esa versión recortada, la publicación desató una auténtica tormenta. A primera vista, la trama de la novela bebía de la tradición de la literatura gótica, un pacto con el diablo y la venta del alma a cambio de la eterna juventud. El joven e increíblemente hermoso Dorian Gray, mientras posa para el pintor Basil Hallward, expresa un deseo imprudente, que su retrato envejezca en su lugar, mientras él se mantiene joven para siempre. Bajo la influencia del cínico Lord Henry Wotton, que predica un nuevo hedonismo, Dorian se hunde en un abismo de vicios, conservando al mismo tiempo su aspecto angelical. Todas las huellas de su crueldad, su depravación y sus crímenes solo aparecen en el lienzo, escondido en el ático. Sin embargo, lo que indignó a la crítica victoriana no fue la trama mística, sino el trasfondo moral, o más bien inmoral, del libro. La prensa británica atacó a Wilde con una furia implacable. El periódico Daily Chronicle calificó la novela de libro venenoso, incienso asfixiante y literatura para mentes depravadas. Los críticos vieron en la relación entre el pintor Basil y Dorian insinuaciones de amor griego, algo que en la Inglaterra de aquel entonces era un delito penado por la ley. El Scots Observer preguntó sin rodeos, ¿qué necesidad hay de escarbar en el fango? Wilde no se molestó en justificarse, al contrario, pasó al contraataque. En 1891, publicó la novela en formato de libro de la mano de la editorial Ward, Lock and Company. Para esta edición, reescribió gran parte del texto, suavizó algunos de los tintes homoeróticos y añadió 6 capítulos nuevos para darle a la trama un aire más detectivesco y presentar al personaje de Sybil Vane, una actriz cuyo amor y posterior suicidio suponen un punto de inflexión en la caída de Dorian. Pero el añadido más importante fue el prefacio. Aquella página y media pasó a la historia de la literatura como el manifiesto del arte por el arte. Wilde, en respuesta a sus detractores, acuñó aforismos brillantes que daban en el clavo. No hay libros morales o inmorales, hay libros bien o mal escritos. Eso es todo, proclamaba. O también, ningún artista tiene simpatías éticas. Una simpatía ética en un artista es un imperdonable amaneramiento de estilo. Con este prólogo, defendió la total independencia del arte frente a las leyes de la moral pública. En El retrato de Dorian Gray, Wilde, quizás sin proponérselo, anticipó muchas de las tragedias del siglo XX, el culto a la juventud, la obsesión por el aspecto físico y la desintegración de una personalidad carente de conciencia. La novela se convirtió en el libro de cabecera de los decadentes. Lord Henry, con sus paradojas, la única manera de librarse de una tentación es ceder a ella, se convirtió en la voz de toda una generación harta de la hipocresía victoriana. Para el propio autor, este libro era algo profundamente personal. En una de sus cartas, Wilde confesaba, «Esta novela contiene gran parte de mí mismo. Basil Hallward es lo que creo que soy. Lord Henry lo que el mundo cree que soy. Y Dorian lo que me gustaría ser. Quizá en otras épocas». Este comentario arroja mucha luz sobre el conflicto interno del escritor. Se debatía entre la dedicación al arte puro, Basil, el cinismo mundano, Lord Henry, y la sed de belleza eterna y placeres, Dorian. El éxito del libro fue polémico, pero innegable. La novela se leía, se debatía en los salones y se escondía de los niños. Wilde demostró que la belleza no solo podía ser una fuerza salvadora, como en sus cuentos de hadas, sino también un poder destructivo.
El retrato, que mutaba en lugar del ser humano, se erigió en una poderosísima metáfora de la hipocresía. La sociedad solo ve una fachada reluciente, mientras el alma se pudre a puerta cerrada. El desenlace de la novela, cuando Dorian, en un ataque de desesperación, apuñala el cuadro intentando acabar con su propia conciencia y matándose a sí mismo en el acto, fue interpretado por muchos como una lección moral. Resultaba que Wilde, a pesar de rechazar la moral en el prólogo, terminaba regresando a ella en el propio texto. El crimen no puede quedar impune, y es imposible huir de uno mismo. El cuerpo de Dorian aparece viejo y marchito, mientras que el retrato vuelve a brillar con su belleza original. El arte es eterno, pero la vida es corta y perecedera. Ese fue el veredicto final del escritor. El retrato de Dorian Gray consolidó la fama de Wilde como el escritor más audaz y peligroso de su tiempo. Se adentró en un terreno que otros temían pisar. Habló del lado más oscuro de la naturaleza humana con la elegancia de un hombre de mundo. Este libro supuso la cima de su prosa, un punto de no retorno. Después de esto ya no había vuelta atrás a las historias sencillas y amables. Wilde desafió a la sociedad, y la sociedad aceptó el envite, guardando un rencor que estallaría apenas unos años después. Pero por el momento, la estrella de Oscar brillaba con fuerza y la novela se vendía por miles, convirtiéndose en el símbolo de toda una época, la de los alegres años 90. El año 1895 arrancó para Oscar Wilde como un año de triunfo absoluto. Londres, que hasta hacía poco miraba con recelo a aquel excéntrico irlandés, ahora estaba a sus pies. La temporada teatral de aquel año fue el gran festival de Wilde. En los escenarios del West End se representaban simultáneamente dos de sus nuevas obras, y conseguir una entrada para cualquiera de ellas se consideraba un golpe de suerte. Parecía que el dramaturgo había hallado la piedra filosofal capaz de transformar las palabras en oro puro. El primer cañonazo de esta racha victoriosa fue el estreno de la obra Un marido ideal, que tuvo lugar el 3 de enero de 1895 en el Teatro Haymarket. En este texto, Wilde retomaba el tema de la corrupción política y el chantaje, pero envolviendo esos graves problemas en un papel de regalo hecho de diálogos brillantes y barniz social. El protagonista, Sir Robert Chiltern, un político de éxito y un padre de familia ejemplar, se ve amenazado por la exposición pública. Su carrera y su fortuna se basan en una antigua traición al vender secretos de Estado. Wilde expuso con maestría la fragilidad de las fachadas respetables. El público, entre el que se encontraba el príncipe de Gales, el futuro rey Eduardo VII, recibió la obra con absoluto entusiasmo. El príncipe, conocido por su amor a la diversión, lloró de risa y tras la función felicitó personalmente al autor, asegurándole que nunca había visto nada igual. Para Wilde, este fue el mayor de los reconocimientos. Los periódicos decían que la obra era sencillamente encantadora y la recaudación rompía todos los récords. Pero Oscar no tenía intención de dormirse en los laureles. Aún se guardaba un as bajo la manga, la obra que estaba destinada a ser su gran obra maestra. Apenas 6 semanas después, el 14 de febrero de 1895, el día de San Valentín, se estrenó en el Teatro St. James la comedia La importancia de llamarse Ernesto. Si bien en sus piezas anteriores, Wilde aún conservaba ciertos toques de melodrama y moralina, aquí se deshizo de todo lo superfluo. Era una comedia en estado puro, un enredo llevado a la perfección, donde la trama, los personajes y los diálogos habitaban en un mundo de absoluto y maravilloso absurdo. El argumento de la obra giraba en torno al juego de palabras de su título en inglés, ya que el nombre Ernest y el adjetivo earnest, formal o serio, suenan igual. Los protagonistas, dos jóvenes caballeros llamados Jack Worthing y Algernon Moncrief, se inventan a familiares y amigos ficticios para tener una excusa y huir de sus aburridas obligaciones sociales. Jack se hace llamar Ernesto cuando va a la ciudad para llevar una vida de desenfreno, y cuando está en el campo es un tutor muy formal. Algernon, por su parte, se ha inventado a un amigo enfermo llamado Bunbury, a quien va a visitar constantemente para evitar las cenas con su tía. En esta pieza, Wilde alcanzó la cumbre de su estilo. Aquí no hay personajes buenos, ni malos, ni mujeres que sufren por un oscuro pasado. Solo hay un flujo inagotable de ingenio. Los personajes se intercambian réplicas que enseguida se vuelven míticas. Lady Bracknell, la tía de Algernon,
se convirtió en uno de los personajes más cómicos de la historia del teatro. Su interrogatorio al prometido de su sobrina, en el que le pregunta por sus ingresos, sus ideas políticas e incluso si fuma. Me alegra saber que fuma usted. Un hombre siempre debe tener alguna ocupación. Desataba carcajadas estruendosas en todo el patio de butacas. La noche del estreno fue fría y nevada, pero dentro del teatro St. James hacía calor. La sala estaba a reventar. La élite londinense, políticos, aristócratas y bohemios acudieron a ver la nueva creación del autor de moda. Wilde, como de costumbre, lo había preparado todo al detalle. Supervisó personalmente cada elemento del montaje, desde el vestuario hasta la entonación de los actores. Alan Ainsworth, que interpretaba a Algernon, recordaría más tarde: en todos mis años de teatro nunca he visto un éxito igual. El público no solo se reía, lloraba de risa. Literalmente se resbalaban de las butacas. El éxito fue abrumador. La importancia de llamarse Ernesto fue catalogada como la mejor comedia desde los tiempos de Sheridan. George Bernard Shaw, que por lo general era bastante escéptico con la obra de Wilde, reconoció que la pieza era extremadamente divertida, aunque lamentó que le faltara sátira social. Pero a Wilde no le hacía ninguna falta la sátira. Había creado un mundo perfecto donde los problemas se arreglaban cambiándose de nombre, y donde el peor de los delitos era no tener estilo. El subtítulo de la obra era Una comedia trivial para gente seria, y no podía ser más cierto. Llegada la primavera de 1895, Oscar Wilde se encontraba en la cúspide de su poder. 2 teatros le proporcionaban enormes sumas de dinero cada noche. Sus ingresos ascendían a cientos de libras a la semana, lo que le permitía llevar un tren de vida lujoso. Era el invitado deseado en cualquier hogar. Sus chistes los repetían desde los cocheros hasta las duquesas. Parecía que el destino le sonreía y que esa fiesta interminable duraría para siempre. Se sentía invulnerable, convencido de que su genio era un escudo infalible contra cualquier ataque. Sin embargo, justo en ese instante de máximo esplendor, cuando el nombre de Wilde brillaba en los carteles con más fuerza que las luces eléctricas de Londres, la maquinaria que lo destruiría ya se había puesto en marcha. El triunfo del estreno de La importancia de llamarse Ernesto también tuvo su lado oscuro. Esa misma noche, el 14 de febrero, el marqués de Queensberry intentó colarse en el teatro con un ramo de verduras podridas, con la firme intención de montar un escándalo en mitad de la función. La policía le impidió la entrada y la representación se desarrolló sin contratiempos, pero aquel fue el primer trueno de la tormenta. Wilde, cegado por el éxito, no se dio cuenta o no quiso darse cuenta de la amenaza que se cernía sobre él. Estaba demasiado ocupado saboreando su papel de rey del mundo. Su confianza en sí mismo se había transformado en soberbia. Creía que la misma sociedad a la que tanto entretenía se lo perdonaría todo. Pero se equivocaba de pleno. La Inglaterra victoriana estaba dispuesta a llevarlo en volandas siempre que acatara las reglas del juego, pero también estaba lista para despedazarlo en cuanto cayeran las máscaras. Y ese momento estaba ya a la vuelta de la esquina. La obra de teatro de la vida de Oscar Wilde se acercaba a su clímax, y el género de esta historia estaba a punto de cambiar bruscamente de la comedia a la tragedia. En 1891, mientras Oscar Wilde escribía El abanico de Lady Windermere y se bañaba en la gloria, apareció en su vida un hombre que estaba destinado a desempeñar el papel de su genio maligno. Ese hombre era Lord Alfred Douglas, el tercer hijo del 9º marqués de Queensberry. Tenía 21 años, estudiaba en Oxford, escribía poemas nada desdeñables y poseía el rostro de un ángel salido de un lienzo renacentista. Sus amigos y familiares lo llamaban Bosie, un apodo de la infancia que significaba jefecillo o niño bonito. La relación entre Wilde y Douglas avanzó de manera vertiginosa y dramática. Oscar quedó completamente hechizado por la juventud, la belleza y el abolengo aristocrático de Bosie. Para Wilde, que siempre había buscado el ideal de la amistad clásica, aquella unión parecía la encarnación de los conceptos platónicos. Sin embargo, la realidad distaba mucho de los tratados de filosofía. Alfred Douglas resultó ser un joven caprichoso, egoísta e insensato. Exigía atención constante y unos gastos económicos desorbitados. Wilde le pagaba las deudas de juego, las cenas de lujo, los viajes y los hoteles. Más tarde, en su confesión De Profundis,
Oscar calcularía que durante el tiempo que duró su relación se gastó en Bossy más de 5.000 libras esterlinas, una cifra astronómica equivalente a cientos de miles de euros de la actualidad. Pero el mayor de los problemas no era el dinero. Bossy mantenía una guerra abierta y perpetua con su padre, John Sholto Douglas, marqués de Queensberry. El marqués era un personaje detestable, rudo, de un agresivo ateísmo, y famoso por ser el creador de las reglas del boxeo moderno, las famosas reglas de Queensberry. Odiaba a su afeminado hijo y despreciaba profundamente a su entorno. Al enterarse de la estrecha relación de su hijo con el célebre dramaturgo, cuya reputación ya estaba rodeada de rumores, el marqués estalló en cólera. Empezó a acosar a Wilde, amenazándole con montar un escándalo y exigiéndole que rompiera cualquier lazo con Alfred. El conflicto llegó a su punto álgido el 18 de febrero de 1895, apenas 4 días después del triunfal estreno de La importancia de llamarse Ernesto. El marqués de Queensberry se presentó en el Club Albemarle, del que Wilde era socio, y le dejó una tarjeta de visita al portero. En ella, con su propia letra, el marqués había garabateado un insulto. El texto, escrito además con una falta de ortografía, decía: para Oscar Wilde, que alardea de sodomita. Sauque. El portero, que no entendió el mensaje, metió la tarjeta en un sobre y se la entregó al destinatario 10 días más tarde, el 28 de febrero. Al leer la nota, Wilde se enfrentó a una encrucijada que marcaría su destino. Sus amigos, incluido el siempre leal Robert Ross, le rogaron que ignorara la provocación de aquel marqués desquiciado o, en el peor de los casos, que se marchara a Francia hasta que pasara la tormenta. Pero Bossy, cegado por el odio hacia su padre, exigía venganza. Convenció a Oscar de que un caballero no podía dejar pasar semejante ofensa, e insistió en que Wilde denunciara al marqués por difamación. Fue un error catastrófico. Wilde, embriagado por su propia grandeza y convencido de tener el respaldo social, se metió de lleno en la trampa. El juicio Wilde contra Queensberry comenzó el 3 de abril de 1895 en el Tribunal Penal de Old Bailey. La sala estaba de bote en bote. Wilde se presentó en el juzgado con una elegante levita, su infaltable clavel y resumando seguridad en sí mismo. Pero había pasado por alto un pequeño detalle. El abogado defensor del marqués era Edward Carson, un antiguo compañero de universidad de Wilde en el Trinity College. Un hombre implacable y totalmente carente de sentimentalismos. Carson contrató a detectives privados que removieron los bajos fondos de Londres. Encontraron a jóvenes, chantajistas, chaperos, mozos de cuadra, con los que Wilde había mantenido relaciones y los llevaron al tribunal como testigos. La estrategia de la defensa de Queensberry consistió en demostrar que su acusación no era una calumnia, sino una verdad expuesta por el bien del interés público. El interrogatorio a Wilde ha pasado a los anales de la jurisprudencia como un duelo entre el ingenio y los hechos. Al principio, Oscar se mostró brillante, esquivando las preguntas de Carson con una elegancia que provocaba las risas de los asistentes. Cuando el fiscal leía extractos de sus obras buscando cualquier rastro de inmoralidad, Wilde respondía con aforismos sobre el arte. Pero Carson lo fue acorralando metódicamente. La pregunta fatal giró en torno a un joven llamado Walter Granger. Carson le preguntó: ¿llegó usted a besarlo? Wilde, bajando la guardia, soltó: «Oh no, por el amor de Dios, era un chico excepcionalmente feo». Esa respuesta fue su ruina. Carson se aferró inmediatamente a sus palabras. O sea que no lo besó únicamente porque era feo. Wilde intentó explicarse, pero la máscara se le había caído. Su ingenio se había vuelto en su contra, dejando al descubierto su cinismo y sus verdaderos motivos. Al ver que el caso estaba perdido, los abogados de Wilde le aconsejaron retirar la demanda. El 5 de abril se retiraron los cargos contra el marqués de Queensberry, que salió del tribunal airoso y victorioso. Pero la maquinaria de la justicia ya era imparable. Las pruebas reunidas por la defensa del marqués pasaron a manos de la fiscalía. Ese mismo día se dictó una orden de arresto contra Oscar Wilde, acusado de grave indecencia, en virtud de la enmienda Labouchere a la Ley de Enmienda del Derecho Penal de 1885. Wilde aún estaba a tiempo de huir. El último tren hacia Dover salía por la noche, y sus amigos lo tenían todo listo para la fuga. Pero Oscar decidió quedarse. Se sentó en la habitación número 118 del Hotel Cadogan, tomó una copa de vino y esperó.
Cuando la policía irrumpió en la alcoba, él se limitó a preguntar, ¿a dónde vamos? El segundo juicio, esta vez la corona contra Wilde, comenzó el 26 de abril. Quien se sentaba ahora en el banquillo de los acusados era un hombre destrozado. Sus bienes fueron embargados y malvendidos en subasta para poder pagar las costas judiciales del marqués. Sus manuscritos, sus libros, sus cuadros y su amada porcelana azul. Todo desapareció. Hasta los juguetes de sus hijos fueron vendidos. Su esposa Constance, presionada por sus familiares, se marchó con sus hijos a Suiza y se cambió el apellido por el de Holland, para proteger a los niños de la deshonra. Fue durante este juicio cuando Wilde pronunció su célebre discurso sobre el amor que no se atreve a decir su nombre, defendiendo el vínculo espiritual entre un hombre mayor y uno más joven, y citando a Platón, a Miguel Ángel y a Shakespeare. Estas palabras arrancaron aplausos incluso entre los miembros del jurado, que finalmente no lograron llegar a un veredicto unánime. El juez ordenó que se repitiera el juicio. El tercer y definitivo proceso arrancó el 20 de mayo. La fiscalía, que no estaba dispuesta a quedar en ridículo, redobló la presión. El propio procurador general se hizo cargo de la acusación. Esta vez, al jurado apenas le hicieron falta unas pocas horas. El 25 de mayo de 1895, Oscar Wilde fue declarado culpable de todos los cargos. El juez Alfred Wills, al dictar sentencia, declaró: «Este es el peor caso que he tenido que juzgar en mi vida. Le condeno a la pena de 2 años de trabajos forzados. Es el castigo máximo que permite la ley, pero, a mi juicio, es totalmente insuficiente». En la sala resonaron gritos de vergüenza. Wilde, pálido y tambaleándose, intentó articular palabra. ¿Y yo? ¿Acaso yo no puedo decir nada, señoría? Pero el juez lo hizo callar con un gesto, y los guardias se lo llevaron a los calabozos. Las puertas se cerraron de golpe. El brillante dandy, el rey del mundo, el ídolo del público, se había esfumado. En su lugar nació el recluso número C33. Su vida, que había sido como una obra de arte, se hizo añicos bajo el mazo de la justicia, y ya no había forma de recomponer los pedazos. Daba comienzo el capítulo más lúgubre de su biografía, el tiempo del silencio y de la expiación. El 25 de mayo de 1895, las puertas de la prisión de Pentonville se cerraron a las espaldas del hombre que, apenas un día antes, había sido el ídolo de todo Londres. A partir de ese momento, Oscar Wilde dejó de existir para el mundo oficial. En su lugar, apareció en una celda el recluso número C.3.3. Esas frías siglas significaban bloque C, tercer piso, tercera celda. Las condiciones de su encarcelamiento estaban diseñadas no solo para doblegar su cuerpo, sino para quebrantar su espíritu. El sistema de trabajos forzados en la Inglaterra victoriana era de una crueldad metódica y calculada. Wilde pasó sus 3 primeros meses en Pentonville y luego fue trasladado a Wandsworth. Su jornada arrancaba a las 6 de la mañana. Su dieta se limitaba a unas gachas aguadas, pan y agua. Pero la peor tortura era el trabajo físico. Totalmente absurdo. Los presos debían dar vueltas a la pesada manivela de una rueda que no servía absolutamente para nada, o bien deshilachar viejas sogas alquitranadas para hacer estopa, una tarea que les dejaba los dedos sangrando y sin sensibilidad. Para alguien como Wilde, acostumbrado a las conversaciones brillantes, el peor castigo fue el silencio. En la cárcel regía un régimen de silencio absoluto. A los reclusos les estaba terminantemente prohibido hablar entre ellos. Cualquier infracción se castigaba con la celda de aislamiento, un agujero de hormigón a oscuras y sin ventanas. Oscar padeció hambre, insomnio y disentería. Perdió 10 kilos de peso, le raparon su espléndida melena y sus delicadas manos se llenaron de callos. Hubo un episodio durante esa época que se convirtió en el emblema de su humillación. El 20 de noviembre de 1895, trasladaron a Wilde de la prisión de Londres a la de Reading, situada en el condado de Berkshire. Lo llevaron esposado y con el uniforme de presidiario al andén de la estación de Clapham Junction. La gente, al reconocerlo, empezó a reírse y a escupirle. Oscar tuvo que aguantar allí de pie, bajo un diluvio de lluvia y escupitajos durante casi media hora, sin tener dónde esconderse. Más adelante diría: si le hubiera pasado a cualquier otra persona, habría llorado de lástima. Sin embargo, fue precisamente en la prisión de Reading donde comenzó su renacimiento espiritual. El nuevo director de la cárcel, el mayor Nelson, resultó ser un hombre compasivo.
Permitió que Wilde tuviera libros, y lo que era aún más importante, le dejó escribir. Eso sí, con una condición. Debía entregarle el manuscrito a un guardia cada noche. Así fue como nació la obra más profunda y sincera de Wilde, De Profundis, o Desde las Profundidades. Se trataba de una larguísima carta dirigida a Lord Alfred Douglas, quien no se había dignado a escribirle a Oscar ni una sola vez durante todo su encierro. A lo largo de 50.000 palabras, Wilde no se limitó a ajustar cuentas con el pasado acusando a Bossy de egoísta y de haber destruido su talento. Trató de comprender el sufrimiento como la forma más elevada de la experiencia humana. Allí donde antes había placer, ahora debe haber dolor, escribió. Wilde llegó a la conclusión de que el sufrimiento es la única forma de entender la verdadera esencia de la vida y del arte. En sus reflexiones, Cristo no se le apareció como una deidad, sino como el artista supremo, cuya vida fue una tragedia perfecta. Estando en la cárcel, Oscar recibió un nuevo mazazo. Se enteró de la muerte de su madre, Lady Wilde, en febrero de 1896. Pidió permiso para costear su funeral, pero se lo denegaron, ya que estaba oficialmente en bancarrota. Su mujer, Constance, fue a visitarlo una sola vez para darle la noticia. Fue su último encuentro. Poco después, ella se marchó a Italia, donde fallecería en 1898 tras una operación de columna que salió mal. El 19 de mayo de 1897, las puertas de la prisión de Reading se abrieron de par en par. Oscar Wilde salió en libertad. Tenía 42 años, pero parecía un anciano. Lo había perdido todo: familia, dinero, casa y reputación. Los amigos que fueron a recibirlo a duras penas reconocieron al antiguo dandy en aquel hombre marchito, pero en sus ojos ardía una llama nueva y angustiosa. Aquella misma noche abandonó Inglaterra para no volver jamás. Cruzó el Canal de la Mancha y desembarcó en Francia, en la ciudad de Dieppe. Allí adoptó un nuevo nombre: Sebastián Melmoth. San Sebastián había sido asaeteado y Melmoth, el errabundo, era el protagonista de una novela gótica escrita por el tío abuelo de Wilde, condenado a vagar por la tierra por toda la eternidad. Los últimos 3 años de la vida de Wilde fueron un constante peregrinar por Europa. Malvivió en pensiones baratas de París, Nápoles y Suiza, huyendo de un domicilio a otro para no pagar las facturas. La cárcel había destrozado su salud, sobre todo el oído, que se había lesionado en una caída en su celda. Pero ni siquiera en el exilio el talento lo abandonó por completo. En 1898 escribió la que sería su última gran obra, La balada de la cárcel de Reading. Era un poema sobre la ejecución de un guardia de caballería, Charles Thomas Wooldridge, que había asesinado a su mujer en un ataque de celos y fue ahorcado en el patio de la prisión. Wilde firmó el poema con su número de recluso, C.3.3. En sus versos resuena un estribillo desolador: y cada hombre mata lo que ama. El poema fue un éxito de ventas, pero la sociedad todavía no estaba preparada para perdonar a su creador. El nombre de Oscar Wilde seguía siendo tabú. Hacia el final de sus días, Oscar cometió un último error. Retomó brevemente su relación con Alfred Douglas en Nápoles, pero el reencuentro acabó pronto en un escándalo y en una ruptura definitiva. Tras quedarse solo, Wilde sobrevivió gracias a la pequeña pensión que le pasaba a su mujer y a las limosnas de viejos amigos. Se sentaba a menudo en las terrazas de los cafés, invitando a absenta a desconocidos y contándoles historias que ya nunca llegó a escribir. «He puesto mi genio en mi vida y en mis obras solo mi talento», solía decir. En otoño de 1900, la salud de Wilde empeoró de forma drástica. La infección de oído derivó en una meningitis. Estaba postrado en la cama de su habitación del Hotel d'Alsace, en la calle de las Bellas Artes de París, pero ni siquiera a las puertas de la muerte perdió su sentido del humor. Mirando el espantoso papel tapiz de su cuarto, murmuró: «Este papel tapiz y yo estamos librando un duelo a muerte. Uno de los dos tendrá que irse». El 30 de noviembre de 1900, a las 2 de la tarde, Oscar Wilde falleció. A su lado solo estaban su fiel amigo Robert Ross y el dueño del hotel. Fue enterrado en la más absoluta intimidad en el cementerio de Bagneux. Detrás de su féretro caminaban apenas unas pocas personas. Daba la sensación de que la historia del gran esteta había concluido en la oscuridad y el olvido más absolutos, pero el tiempo, que es el juez más imparcial, ya le estaba preparando la absolución que nunca llegó a ver en vida.
La muerte de Oscar Wilde en aquel hotel de París, el 30 de noviembre de 1900, parecía ser el punto final de su caída en desgracia. La sociedad respiró aliviada. El agitador había enmudecido, y la gente decente podía volver a lo suyo, olvidándose de aquel irlandés indecente. Sin embargo, la historia de la literatura está repleta de ejemplos donde la muerte física es solo el comienzo de la vida auténtica, y el caso de Wilde es una de las pruebas más contundentes de ello. Durante los primeros años posteriores a su muerte, el nombre del escritor se mantuvo bajo un veto no escrito. Sus obras de teatro, que apenas unos años atrás habían agotado las entradas, desaparecieron de la cartelera, y si llegaban a representarse, el nombre del autor se omitía vergonzosamente. Las librerías retiraron de sus escaparates sus novelas y sus cuentos. Daba la impresión de que la moral victoriana se había alzado con la victoria total, borrando el recuerdo de aquel genio que se había atrevido a desafiarla. Pero a Oscar le quedaba un fiel escudero. Robert Ross. Fue precisamente él, que había sido su amigo y su albacea literario, quien dedicó su vida a devolverle a Wilde el lugar que le correspondía por derecho en el Olimpo de los más grandes. Ross logró lo imposible. Saldó las deudas de Wilde con todos sus acreedores, recuperó los derechos de sus obras y se dedicó a reeditarlas de manera metódica. En 1905 publicó una versión reducida de su confesión carcelaria, De Profundis, que obligó a muchos a mirar a aquel esteta inmoral con otros ojos. Los lectores no descubrieron a un cínico, sino a un hombre destrozado, cuya alma estaba rebosante de dolor y arrepentimiento. Aquel fue el primer paso hacia su rehabilitación. En 1909, los restos de Oscar Wilde fueron trasladados del modesto cementerio de Bagneux al prestigioso camposanto del Père Lachaise, en París. El monumento erigido sobre su tumba, obra del escultor Jacob Epstein, se convirtió en objeto de peregrinación y en foco de nuevos escándalos. Aquella escultura modernista que representaba a un ángel esfinge en pleno vuelo, enfureció a los más conservadores por su exhibicionismo, y llegaron a taparla con una lona para no ofender a los parisinos. Pero ni las lonas ni el paso del tiempo lograron detener la marea de personas que acudían a rendir tributo al escritor. A lo largo del siglo XX, la percepción sobre Wilde dio un giro de 180 grados. Pasó de ser un marginado y un delincuente a convertirse en un icono del estilo, un emblema de la libertad de expresión y un mártir, víctima de la hipocresía del sistema. En los años 60, con el estallido de la revolución sexual y el auge del movimiento por los derechos civiles, la figura de Wilde cobró una dimensión política. Su proceso judicial dejó de verse como un triunfo de la justicia para ser considerado como un error garrafal y un claro ejemplo de intolerancia. Oscar Wilde se erigió en el estandarte de quienes luchaban por el derecho a amar a quien el corazón dictase, y no a quien impusieran las leyes. El legado literario de Wilde también superó la prueba del tiempo. Sus obras teatrales, como Un marido ideal, o La importancia de llamarse Ernesto, llevan más de 100 años sin bajarse de los escenarios de todo el planeta. Los directores siguen descubriendo nuevas capas en sus textos, desde la sátira más mordaz hasta el drama existencial. La novela El retrato de Dorian Gray ha sido llevada al cine en más de 30 ocasiones, convirtiéndose en uno de los relatos más adaptados de la historia del séptimo arte. Las paradojas de Wilde, que en su día se tomaban por meros juegos de palabras, hoy se interpretan como verdades filosóficas de gran calado. Frases como «sé tú mismo, los demás puestos ya están ocupados» o «hoy en día la gente conoce el precio de todo y el valor de nada» suenan como si las hubieran escrito esta misma mañana para subirlas a las redes sociales, y no hace un siglo y medio en un club londinense. El reconocimiento oficial del error judicial británico se hizo esperar hasta el siglo XXI. En 2017, Gran Bretaña aprobó la conocida como Ley Alan Turing, que otorgó el indulto póstumo a miles de hombres que habían sido condenados en el pasado por mantener relaciones homosexuales. Entre ellos figuraba el nombre de Oscar Wilde. 122 años después de dictarse la sentencia, el Estado admitió que el verdadero criminal no había sido el escritor, sino la ley que le destrozó la vida. A día de hoy, la tumba de Oscar Wilde en el cementerio del Père Lachaise es uno de los lugares más visitados de todo París. Durante muchísimos años existió una tradición. Admiradores y admiradoras besaban la fría piedra del monumento con los labios pintados, dejando plasmadas en él brillantes muestras de cariño.
Para el año 2011, la tumba estaba cubierta de una capa de carmín tan gruesa que ponía en peligro la conservación de la piedra. Las autoridades se vieron obligadas a instalar un cerco de cristal alrededor del mausoleo, pero ni siquiera ese cristal impide que la gente siga arrojando flores y notas, mostrando su gratitud al hombre que les enseñó a descubrir la belleza en los rincones más insospechados. La historia de Oscar Wilde es mucho más que la biografía de un hombre rebosante de talento. Es una parábola sobre el alto precio que se paga por ser diferente. Se pasó la vida intentando convertirla en una obra de arte, y lo consiguió, por más que el final de esa obra resultara ser una auténtica tragedia. Wilde nos enseñó que las máscaras que nos ponemos a veces revelan mucho más de nosotros que nuestros propios rostros, y que la verdad más auténtica suele esconderse detrás de una paradoja. Fue un genio que tuvo la osadía de ser él mismo en un mundo que exigía uniformidad. Lo destruyeron por ello, pero precisamente eso es lo que lo hizo inmortal. Y si hoy en día somos capaces de hablar de nuestros sentimientos de una manera un poco más abierta, si valoramos la belleza un poco por encima de lo meramente útil, y si comprendemos que a las personas hay que juzgarlas por su corazón y no por las leyes de la muchedumbre, en gran parte se lo debemos a Oscar Wilde. Para poner el broche final a nuestra historia, no podemos dejar de recordar una de las frases más célebres de este hombre extraordinario, una máxima que describe a la perfección su naturaleza contradictoria, brillante y trágica. Una frase que encierra tanta ironía como sabiduría y una infinita humanidad. Puedo resistirlo todo menos la tentación. Y con esto nos despedimos de la época de Oscar Wilde, pero nunca de sus pensamientos que permanecerán con nosotros para siempre.